Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y el vídeo de hoy es para celebrar y reivindicar y conmemorar el mes del orgullo de las personas discapacitadas, que aquí en España es algo que prácticamente ni se conoce y por supuesto no se celebra y no se reivindica, pero en otras partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, que es de donde surgió, sí se hace. Y bueno, pues yo quería traer unas cuantas recomendaciones de libros en los que aparecen personajes con discapacidades, así que bueno, allá voy. Pero bueno, sí que quiero hacer como, pues explicar un poco, pues por qué se hace lo del orgullo discapacitado y todo el rollo, ¿no? Que bueno, por si no me conocéis y es la primera vez que veis uno de mis vídeos, yo tengo una discapacidad, ¿vale? Que bueno, es una tontería, podría hacer este vídeo sin ser una persona discapacitada, pero bueno, no se me ve físicamente, pero yo tengo una discapacidad. Y bueno, el mes del orgullo discapacitado y bueno, en general, pues las reivindicaciones de las personas discapacitadas y la lucha por el anticapacitismo y demás, es porque a las personas discapacitadas pues siempre se nos ha considerado personas enfermas, que sí que es verdad que dentro de la discapacidad pues entrarían las personas enfermas crónicas, por ejemplo, pero no todas las personas discapacitadas tienen una enfermedad. Una persona que va en silla de ruedas o que es invidente o que es autista no es una persona enferma, es gente que no se va a morir por lo que tiene, es simplemente una condición diferente o un rasgo físico distinto. Eh, y vivimos en una sociedad que es la que nos hace personas discapacitadas, ¿no? Porque yo qué sé, pues yo en mi casa pues no tengo tantos problemas, pero sí que a la hora de tener que trabajar o de tener que hacer ciertas cosas que se entienden que son normales dentro de una sociedad y que las puede hacer todo el mundo, pues a lo mejor yo no las puedo hacer, pero no porque mi cuerpo esté roto, ni porque mi cuerpo esté enfermo, ni porque mi cuerpo esté mal, sino porque vivimos en una sociedad que no está hecha para todo el mundo y que muchas personas parece que tenemos que pedir permiso para que se nos integre en este mundo como si no fuese un mundo que ya nos pertenece y que ese espacio ya es nuestro aunque se nos esté quitando, ¿no? Igual que puede pasar pues con otras luchas, ¿no? Pues con la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha por los derechos de las personas LGTB, pues lo mismo pero con las personas discapacitadas. Y como separar esa discapacidad de ese modelo médico que se ha tenido siempre, de que eso, pues de que se nos considera algo muy ligado a la sanidad, a las enfermedades, y no debería ser así, ¿no? Y esa es pues la lucha que persigue la lucha anticapacitista y de las personas discapacitadas, aparte de pues muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que el tema de la discapacidad es algo pues, que es diferente en cada país en el que vivas, incluso dentro pues, de las diferentes comunidades autónomas dentro de España, ¿no? Porque bueno, al final es algo que te otorga pues el Estado y la sociedad, te tienen que dar un papelito en el que ponga y te dé derecho a ser una persona discapacitada. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero por eso quería hacer este vídeo también. Eh, y sí que es verdad que yo no soy la persona que más sabe de esto, de hecho estoy muy nerviosa, no sé ni cómo explicarlo, pero bueno, sí que sigo a muchas cuentas, por ejemplo, en redes sociales que hablan sobre estos temas, que las dejaré en la cajita de descripción, buscaré unas cuantas que a mí me hayan servido para aprender y os las dejaré en la cajita, ¿vale? Pero bueno, yo por ejemplo, si me seguís en Instagram, yo suelo compartir pues contenido de estas otras personas, o sea que si os interesa y me seguís en Instagram probablemente ya sepáis quiénes son estas personas a las que yo sigo, ¿no? Así que bueno, bueno, es que no sé bien cómo empezar porque sé que me dejo muchas cosas, querría profundizar más en lo del concepto de discapacidad, ¿no? Pero bueno, el primer libro que quiero traer, que a lo mejor se aleja un poco del resto, pero como para que se entienda que el concepto de discapacidad es algo que se construye socialmente y culturalmente y que va cambiando, pues dependiendo de la cultura del país, de las épocas y de cómo son vistas algunas cosas, ¿no? Y el libro que he cogido es Lengua Materna de Suzette Haydn Elgin, que es una distopía en la que las mujeres pierden todos los derechos, ¿no? Y es para explicar cómo las mujeres, por ejemplo, antes, bueno, y mucha gente hoy también, ¿no? Pero se nos consideraba inferiores, que éramos menos inteligentes, menos fuertes, menos capaces, por lo tanto discapacitadas, y teníamos que depender
pues de nuestros padres, maridos, o en caso de que ellos no estuviesen, pues del familiar hombre más cercano que pudiese quedarse con esta responsabilidad, ¿no? De tutelar a una mujer y de ser quien, pues, no sé, o sea, no teníamos derecho a nada, ni a votar, ni a firmar papeles, ni a tener un piso, ni a tener un coche, ¿no? Y cómo es algo social y cultural y cómo se puede volver a ese punto. Y sí que quiero mencionar también el cuento de la criada, porque creo que como es algo mucho más conocido y que, por ejemplo, mucha gente habrá visto la serie, yo la serie no la he visto, solo he leído el libro, creo que es más fácil de ver porque este libro es muy desconocido, ¿no? Y cómo se puede llegar a una situación y que cambie la sociedad y que cambie la política y que cambie todo, y cómo se te puede volver a discapacitar, ¿no? Y vivir en un mundo en el que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de los hombres, porque, bueno, pues pueden salir estudios o cosas de que científicamente demuestra que las mujeres, pues eso, pues somos menos inteligentes, menos capaces para ciertas cosas y que por ese motivo tiene que haber hombres que se encarguen de nosotras, ¿no? O como se ha hecho también en otras épocas con las personas racializadas, como los esclavos se consideraban inferiores y se consideraban como animales y por eso la gente blanca tenía que ocuparse de esas personas, o como se ha considerado una enfermedad la homosexualidad o la transexualidad y estaban consideradas personas discapacitadas y eran personas que estaban obligadas a pasar por ciertas terapias de conversión y ciertas torturas y maltratos muy bestias, y cosas que se siguen haciendo a la gente que, por ejemplo, tiene problemas psicológicos y demás, se sigue ejerciendo mucha violencia y se les sigue quitando la autonomía a estas personas, ¿no? Entonces, pues yo quería traer esto como para que se vea que la discapacidad es algo que se construye socialmente y no es algo que se es per se. O sea, una persona no nace discapacitada en sí misma, la discapacidad se construye luego cuando esa persona tiene que vivir en una sociedad en la que no encaja y en la que todos son problemas, en la que no puede trabajar, en la que al no poder trabajar no tiene el sustento necesario para tener una mínima calidad de vida, cómo tienes que depender de otras personas y bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería poner el ejemplo de lengua materna o de el cuento de la criada, porque creo que en esos libros se ve muy bien cómo es algo social y cómo se puede volver a construir esa desigualdad y esa forma de dependencia hacia las personas que supuestamente son más capaces que nosotras, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de ahí ya voy a entrar más a recomendar los libros, perdón, este va a ser un vídeo largo, pero parece un tema ya no solo complejo, sino que aquí en España lamentablemente es muy desconocido, apenas tenemos información, casi todo lo que hay sobre estos temas es en inglés. Yo, por ejemplo, no tengo nivel de inglés para leer algo tan académico y tan técnico, y bueno, eso, pero poco a poco se van traduciendo más cosas, perdón, hoy estoy un poco, me está costando. Así que bueno, el primer libro del que quiero hablar, que fue a lo mejor de lo primero que leí sobre estos temas, o sea, fuera de lo que es la ficción, es Lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo de Ichi Guerra, editado por Editorial Imperdible, que es una editorial de fanzines. Es un fanzine muy cortito, pero está muy bien porque explica como así lo más básico, ¿no? de la discapacidad, las diferencias entre el modelo médico, el modelo radical, cómo se ha construido esa discapacidad, cómo se ha usado eso, ¿no? Pues para crear desigualdades pues, con personas de otros países o con personas LGTB y estas cosas, la violencia que recae en las personas discapacitadas, la violencia médica que sufren las personas discapacitadas, que es algo de lo que no se habla y me parece algo muy fuerte y muy bestia, como por ejemplo se han realizado esterilizaciones forzosas hasta hace 5 años a lo mejor en España, y que probablemente hay en sitios donde se sigan realizando cuando es algo ilegal, eh, o bueno, diferentes cosas de este tipo, ¿no? Operaciones que se realizan a los bebés cuando nacen para que sean más normativas y realmente no les está aportando absolutamente nada. Así que bueno, a mí este libro es bueno, el librito porque es súper corto, me gustó muchísimo y lo recomiendo un montón. Y de hecho, Ichi Guerra es una de las personas que pondré, que podéis seguir en redes sociales, porque pues se dedica a hacer esto, a hablar de esto y a escribir sobre el anticapacitismo, y me parece que lo hace de una forma muy accesible
y que está muy bien para entrar cuando no tienes ni idea de esto, ¿no? Y luego también ha publicado otro librito hace no mucho, no sé si el año pasado o este año, porque el tiempo me pasa un poco raro, que es Ruptura y reparación de la máquina, escritos desde un cuerpo lisiado, que también este es autopublicado. Tampoco es muy largo, pero bueno, sí que es un poco más larguito. Este sí que tiene unas 120 páginas o así. Y bueno, no lo he leído todavía, pero sí que me uní a una videollamada que hicieron presentando el libro y demás. Y bueno, pone que habla, pues es una selección de textos sobre los cuerpos discapacitados, sobre su cuerpo y sobre la forma en la que los cuerpos se discapacitan y cómo esto también intersecciona con lo queer y con otro tipo de luchas, porque bueno, pues como decía, las personas LGTB se las ha medicalizado mucho, se las ha patologizado, se las ha incluso medicado y como eso hace que también se las haya discapacitado de alguna forma, ¿no? Y bueno, y cómo pues, con la ternura y con el apoyo mutuo se puede vivir mejor siendo una persona discapacitada, ¿no? Y cómo es de las pocas formas que tenemos de sobrevivir en un mundo tan capitalista como en el que vivimos y en un mundo que no nos deja espacio, ¿no? Para mucho más. Y luego, libros de no ficción todavía no he leído más, porque sí que es verdad que al ser algo tan académico, como que me cuesta un poco, ¿no? Pero hay uno que me quiero leer que está editado por la editorial Caótica, que es Teoría Crip de Robert McCrewer, creo que se llama, que es como pues el primer libro que recoge pues todas estas luchas, estas reivindicaciones y las pone como en un ensayo y pues lo hace algo más académico y en un libro, ¿no? Y le tengo muchas ganas, pero sí que es verdad que me da miedo a lo mejor no entenderlo y todavía no me lo he comprado, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y bueno, como que todas estas luchas y todo esto, que no lo he dicho al principio, perdón, surgió en Estados Unidos, no sé si en la década de los 80 o por ahí. Hay un documental que está muy bien en Netflix que habla de cómo surgió todo esto, que se llama Crip Camp, que os dejaré la portada por aquí. De cómo empezó todo pues en un campamento. Se hizo un campamento para personas discapacitadas y cómo allí pues a lo mejor había personas que por primera vez veían a otra persona discapacitada, ¿no? Porque pues, era una época en la que a lo mejor estas personas ni siquiera podían ir al colegio o si iban al colegio los tenían prácticamente encerrados en otro sitio aparte del resto de niñes. Como era algo que daba mucha vergüenza, ¿no? Y como eran personas a las que se escondía mucho y al ir a un campamento en el que todas las personas eran discapacitadas, pues empezaron a tejer redes y a hablar de estos temas y se empezaron a manifestar y a crear luchas para tener los derechos que no tenían, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo eso surge la lucha, se empiezan a conseguir leyes y derechos para las personas discapacitadas en Estados Unidos y bueno, pues se crea este libro y todo esto, ¿no? Y eso, y aquí a España pues la cosa no ha llegado mucho. Luego, el siguiente que quiero recomendar es Ciencias de la Vida de Joyce Orman, que es una escritora francesa y el libro está editado por Sigilo, que en este caso sí que es verdad que no diría que se trata el tema de la discapacidad como tal, porque, a ver, he cogido muchos libros de muchos géneros diferentes, entonces en alguno las personas son personas discapacitadas como tal y tienen pues ese concepto de sí mismas, ¿no? De tener una discapacidad. En otros no se trata el tema de que sean personas discapacitadas pero tienen rasgos y condiciones por las que podrían tener una discapacidad y tendrían un certificado pues, que les otorgaría ese derecho a ser una persona discapacitada, ¿no? Porque nos lo tiene que dar otra persona, el derecho a ser discapacitadas y a considerarnos así a nosotros mismos. Y luego, por ejemplo, también hay libros de ciencia ficción en los que es algo que en nuestro mundo y en nuestra sociedad consideraríamos una discapacidad, pero como esas personas o alienígenas o lo que sea, esos personajes viven en otro planeta y en otra sociedad que se rige por unas normas y unas condiciones diferentes, en ese mundo el concepto de discapacidad no existe. Pero desde nuestro punto de vista y leyéndolo pues, desde nuestro mundo, sí que vemos que aquí serían personas discapacitadas, ¿no? Y cómo podemos ver cómo se viviría de otra forma en un mundo en el que diese igual nuestras diferencias y todos pudiésemos vivir igual. Entonces, pues eso, he traído como diferentes tipos de historia, ¿no? Y en el caso de Ciencias de la Vida, en teoría, se supone que lo que critica es cómo se trata a las mujeres en el sistema médico. Yo esa crítica no la vi, tengo que decirlo, a mí me decepcionó un poco por ese lado.
pero es un libro en el que una chica, bueno, en la familia de esta chica llega un punto en el que las mujeres de repente les sale una enfermedad extraña que no conocen, que es muy rara, que no saben qué les pasa y les aparece de repente y son cosas que, bueno, pues que no tienen cura o que no saben dónde vienen, ¿no? Y a la protagonista lo que le pasa es que de repente le empiezan a arder muchísimo los brazos. La verdad que la ilustración está genial porque parece que representa muy bien el libro, ¿no? Entonces le empieza a arder pues todo lo que es el brazo, desde el hombro hasta la mano. Y va pues eso, de intentar buscar pues una cura, de ir a los médicos, y tiene unas descripciones sobre lo que es convivir con dolor crónico que están muy bien. O sea, creo que es un libro que si vives con dolor crónico te puede ayudar mucho a poner en palabras lo que te pasa, y si no lo tienes, me parece un libro maravilloso para entender cómo se vive con dolor crónico y lo duro que es vivir así. Pero sí que es verdad que la parte más que se supone que es una crítica de cómo se nos trata a las mujeres en la medicina y demás, yo eso en el libro no lo he visto por ningún lado, porque al final la protagonista es una persona que tiene una posición en la que puede ir al médico sin problemas y puede ir a cuantos médicos necesite. Entonces en ningún momento se ve reflejado en el libro esa violencia que sufren las mujeres en el médico, ¿no? Y cuando digo mujeres, pues las personas LGTB también, las personas gordas, las personas discapacitadas, por supuesto, las personas que tienen algún trastorno mental o cualquier tipo de dolor psíquico, ¿no? Entonces, bueno, esa parte yo en el libro no la vi. Sí que es verdad que se nota que es lo que quiere hacer la autora, porque en esta familia las únicas a las que le pasa esto es a las mujeres, pero luego a la hora de ir al médico no se ve. Pero sí que creo que es una forma de ver cómo se vive con dolor crónico que está muy bien y que a las personas que convivimos con esto nos puede ayudar mucho y eso, y ponerle palabras a lo que sentimos, que a veces es muy difícil, ¿no? Luego, el siguiente que quiero recomendar, que es lo que os decía de que, pues, que en otro planeta las cosas funcionen diferente y realmente dentro de ese libro no se considere como una discapacidad, pero para nosotros sí que lo sería, es El informe Monteverde de Lola Robles, donde es ciencia ficción lingüista. Es muy cortito, lo recomiendo un montón, es muy fácil de leer, además es ciencia ficción lingüista, pero no es nada complejo. Donde una chica, Rachel Monteverde creo que se llamaba, va a otro planeta para estudiar las lenguas de ese planeta donde viven dos sociedades y dos culturas distintas, ¿no? Entonces, uno de estos dos poblados de personas tienen una condición física que les hace diferentes, ¿vale? No voy a decir cuál es porque a mí me gustó ir viéndolo sobre la marcha. Y cómo el lenguaje de estas personas es diferente precisamente porque tienen una condición física distinta que hace que su lenguaje se haya desarrollado de otra forma, porque necesitan palabras y necesitan explicar ciertas cosas, pues que personas con otras características no necesitarían explicar o no necesitarían decir, ¿no? Entonces, o sea, me parece un trabajo lingüístico increíble de ver, pues eso, cómo sería un lenguaje si tuviésemos un rasgo físico distinto, ¿no? Me parece que está muy bien tratado y eso, lo que digo aquí, por supuesto, no se trata como una discapacidad porque es otro planeta y estas personas, pues allí en su sociedad y en su cultura, tienen cero problema, ¿no? Pero, pero eso desde nuestro punto de vista sí que nos enseña pues otras formas de vivir y de que el tener una condición diferente no te haga ser discapacitado, ni te haga menos que los demás, ni te haga tener problemas para vivir, que simplemente pues puedes vivir normal y corriente y ya está, si la sociedad no fuese pues eso, pues la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Porque bueno, el informe Monteverde es una utopía y eso, lo recomiendo muchísimo. Luego, los otros dos que voy a recomendar también son de Crononauta, que creo que no he dicho que estaba editado por Crononauta el informe Monteverde, porque sí que es verdad que yo en ciencia ficción he leído varios libros así más actuales en los que aparecen personajes discapacitados y ya está. Simplemente están ahí, pues como cualquier otro personaje y ya, no hay que darle una explicación ni nada más. Y este es el caso, por ejemplo, de Internemosis, de Celia Corral Vázquez, que ganó el 5º premio Ripley. Y aquí tenemos un personaje que por un accidente que tuvo no se puede comunicar. Perdió la capacidad de hablar y de comunicarse. Y pues eso, pues hay un personaje que no habla y que está ahí y ya está. Y está ahí pues como cualquier otro personaje. Y en este caso también hay cierta parte en el libro de ciencia ficción lingüista porque bueno, tienen que salvar la Tierra.
estudiando a la última ejemplar de una especie alienígena que queda, que son las siderales, porque estas siderales se han ido a algún sitio, entonces como que necesitan saber a dónde han ido. Y están creando una operación nueva, que es la internemosis, que es para trasplantar recuerdos de un ser vivo a otro. Entonces lo quieren intentar con esta sideral para saber dónde han ido las siderales y que, pues, que la humanidad pueda hacer lo mismo, ¿no? Porque pues en la Tierra ya no vamos a sobrevivir. Y también pues tiene esa parte de ciencia ficción lingüista de cómo comunicarte con una especie que no se comunica como tú, ¿no? Y tener que buscar sistemas de comunicación alternativos para poder comunicarte, aparte de lo que digo de que hay una de las protagonistas que no tiene la capacidad del habla. Y me gustó mucho y me parece que está muy bien hecho. Y el otro que quiero recomendar de ciencia ficción es Monje y Robot de Becky Chambers, que son 2 novelitas cortas. También es una utopía. Y en este caso sí que es verdad que no es que haya personajes discapacitados como tal, o al menos, bueno, sí y no, ¿vale? Pero bueno, hay cierto momento de la trama donde pasa algo que hace que se reflexione y se hable sobre ciertos temas que, como he dicho antes, en nuestra sociedad sí que se considerarían una discapacidad, ¿no? Y aunque no se diga con estas palabras, sí que se tratan ciertos temas de ese tipo, y eso no quiero decir más porque es algo como que ya pasa en la segunda novela y que no es algo como quizá tan súper importante para la trama, pero para mí cuando lo leí sí que fue muy importante y me gustó muchísimo cómo está hecho. Ya sabéis que a mí este libro me encantó, por eso tampoco me voy a detener más, entró en mis mejores lecturas del año pasado. Así que, bueno, Monje y Robot, qué librazo. Es que cada vez que lo toco o hablo de él o lo veo, es como, es que lo quiero volver a leer. Encima la portada es así como tan verde, como que me pega tanto para verano, no sé. Librazo, leedlo, por favor. De hecho, hace nada, la segunda, bueno, no la ha ganado, pero la segunda novela, que es Plegaria por la timidez de los árboles, está nominada a los premios Ignotus, y de hecho una de las 2 novelas, supongo que la primera, ha ganado, o sea, ha sido ganador del premio Hugo y finalista del Nebula los 2 años y finalista del premio Locus también, o sea que muy recomendado. Si no me hacéis caso a mí, pues a la gente que da los premios de ciencia ficción y así de género fantástico. Y ahora ya saliendo de la ciencia ficción, Lake Lore, Los secretos del lago, de Anna-Marie McLemore, que en este caso les 2 protas son 2 adolescentes no binarias, y diría que les 2 son latinoamericanos, pero viven en Estados Unidos. Y esta novela es de realismo mágico, es una novela así más juvenil, pero me parece maravillosa y a mí me gustó muchísimo. Y en este caso, les 2 protas, une tiene TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y Leotre tiene dislexia. Y además está muy bien porque la autora, Anna-Marie McLemore, tiene dislexia y tiene TDAH, entonces es como que ha puesto pues, su experiencia en estos 2 personajes, ¿no? Y está muy bien hecho y me parece que muestra muy bien a las personas pues, que no tenemos estos rasgos y que no sabemos lo que es, para entender cómo se puede sentir una persona con dislexia o una persona TDAH, que igualmente son cosas que luego cada persona es completamente diferente, y con el TDAH, por ejemplo, pues eso, cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que para aproximarte un poco está muy bien. Luego la historia es muy bonita, y además es un libro como que pega mucho para verano porque el realismo mágico de esta historia es muy, muy colorido y muy luminoso, que yo creo que ya se ve con la edición, ¿no? Y aparte también me parece que es muy buena novela para entender la realidad de las personas no binarias, porque, bueno, pues como he dicho, les 2 protas son no binarias, pero como que tienen una forma de habitar el no binarismo muy distinta, ¿no? Entonces está muy bien las conversaciones que tienen, no sé, es un libro que a mí me gustó muchísimo y que tengo muchas ganas de releer. Y me sorprende no haberlo visto más porque gusta mucho Cuando la luna era nuestra, que es de Le mismo autore, y este libro no se lo he visto leer a casi nadie, y sí que es verdad que es más juvenil, pero no sé, a mí me encantó. O sea, me han gustado mucho los 2,
pero creo que recuerdo más este porque lo leí primero. Creo que también a lo mejor a la gente le ha pasado al revés, ¿no? Leyó primero el otro y cuando leyó este igual se les quedó más flojo, pero yo empecé por este porque sabía que gustaba menos porque era más juvenil y me encantó. Y eso me parece que muestra muy bien y con muchísima naturalidad también, pues cómo es vivir siendo TDAH o siendo disléxica, y lo recomiendo muchísimo. Y ahora ya vamos a pasar a, bueno, pues unos cuantos libros de terror y luego un par de cómics. Siento que se esté alargando tanto, pero eso, como he repetido varias veces, como un tema complicado. Y me quiero explicar bien también, que seguro que en algún momento he metido alguna cagada, porque pues no soy la persona más lista del mundo ni la persona que más sabe de esto. Y si en algún momento he dicho algo que alguien se pueda haber sentido ofendido o lo que sea, que me lo diga, por favor, lo siento, para nada es mi intención. Pero bueno, eso, pues no soy la persona que más sabe sobre este tema y no sé, como que no quiero decir nada que no esté en los libros, ¿no? Por ejemplo, decir, pues eso, este libro habla de discapacidad cuando realmente el término discapacidad no se toca en ningún momento o al ser una utopía no se ve la discapacidad como la vemos nosotros, ¿no? Pero bueno, al final pues son libros que están escritos en nuestro mundo y que están hechos precisamente para eso, para que veas ese contraste, ¿no? Entonces, bueno, espero no cagarla y no ser muy pesada ni haberme ido mucho por las ramas. Luego, Experimental Film de Gemma Files, que está editado por la Biblioteca de Carfax. Este no lo he dicho, está editado por Puck. Es que como es una editorial así juvenil de la que no suelo leer, ni me acordaba de qué editorial era. Y bueno, Experimental Film de Gemma Files, que en este caso la autora es autista, o sea que la propia autora pues ya tiene, bueno, es eso. El tema de discapacidad es algo que es algo muy identitario también, ¿no? Yo no voy a decir quién se considera o no una persona discapacitada, yo no sé si Gemma Files se considera una persona discapacitada a sí misma o si tiene un certificado de discapacidad, no lo sé. Pero bueno, es autista y el autismo se considera una discapacidad, igual que se pueden considerar el TDAH o la dislexia, ¿no? Todo, por supuesto, en según qué grados, porque al final, pues es eso, tiene que haber un desto médico que sea quien acepte o no que seas una persona discapacitada. Pero bueno, en fin, pues eso. Y aquí, pues Gemma Files es autista y en el caso de esta novela, el hijo de la protagonista es autista. Y bueno, es un niño autista que sí que necesita bastantes adaptaciones y se trata bastante el tema pues, de cómo es ser una madre que tiene un hijo autista. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando Gemma Files sacó este libro, la gente le dijo que la protagonista era una mujer autista sin diagnosticar y que como que era un libro donde había capacitismo y tal, ¿no? Pero, pero porque Gemma lo escribió creo que sin saber que ella era autista, ¿no? Entonces como que la protagonista tiene mucho de ella misma, entonces bueno, pues es complejo, ¿no? Pero a mí me parece muy buen libro y eso, y también me parece como que está hecho como con muchísima naturalidad, en plan, la prota tiene un hijo autista, el libro va de otra cosa, o sea, el libro va de que ella es ex profesora de cine, porque es que la autora era crítica de cine, entonces me lío. Y bueno, está mucho más centrado pues, en el cine experimental, en cómo ella empieza a investigar sobre una mujer que podría ser la primera directora de cine canadiense y de las primeras de cine experimental en general, y cómo esta mujer también tenía un hijo que pues en la época también se consideraba que se salía de lo normal y que estaba enfermo y demás, ¿no? Entonces me parece muy buen libro y que también lo muestra pues con mucha naturalidad. El libro va a otra cosa, es una novela de terror, pero bueno, pues el hijo de la prota es autista y ya está. Y luego otro libro de terror, que de este no quiero decir mucho porque me da miedo destripar, pero En la casa al final de Nicholas Street de Katrina Ward, que está editado por Runas, también hay personajes discapacitados. Por un lado, la hija del protagonista tiene... O sea, la palabra, como que tiene diversidad funcional, en plan, tiene una discapacidad física que no le permite andar. Y luego el prota, pues no sabemos, pero sí que desde el principio se nota pues, que siente de una forma muy diferente, que tiene una realidad, una forma de procesar, de pensar y de vivir y de todo que se sale mucho de la norma. Y bueno, viven encerrados en la casa al final de Needless Street porque a Ted, el protagonista, se le juzgó, bueno, no se le juzgó, se le interrogó porque fue uno de los sospechosos de haber secuestrado a una niña pequeña. Entonces, pues bueno, desde entonces claramente, aunque no sea culpable, pues su vida ha cambiado, está encerrado, está muy encerrado en la casa porque, pues eso, cuando eres, o sea, eres sospechoso de haber secuestrado a una niña pequeña, pues ese, ya llevas ese San Benito para toda la vida, ¿no? Entonces, pues vive muy encerrado
y solo sale para ir a las consultas con el psiquiatra. Entonces, bueno, pues desde el principio vemos que Ted es una persona que se sale mucho de la norma, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego, por otro lado, pues su hija que no puede andar. Luego, nuestra parte de noche. Este libro no puede faltar en ningún lado. En este caso, los protagonistas, que son Gaspar y su padre Juan. Juan tiene una enfermedad cardíaca con la que lleva viviendo desde que era pequeño. Y bueno, es una enfermedad muy grave, una enfermedad por la que puede morir, ¿no? Y en el momento en el que empieza el libro ya lleva toda la vida conviviendo con esta enfermedad y está bastante mal. Y bueno, pues eso, por un lado, Juan tiene una enfermedad crónica cardíaca y por otro lado, luego más adelante, hay otro personaje que, bueno, que le falta un brazo. Entonces no voy a decir más porque es un personaje que ya parece bastante avanzada la trama. Este libro ya ha leído todo el mundo, pero bueno, da igual. Pero bueno, aparte de Juan, también aparece otro personaje que tiene una discapacidad. Y ahora voy a pasar a los cómics, que solo he cogido un par, pero diría que también tengo alguno más que tenga representación. Bueno, representación, es que no me gusta la palabra representación. Representación no, hay personajes discapacitados y punto. Pero bueno, eso no quería coger todos los libros, entonces he cogido libros en los que hay pues diferentes realidades, ¿no? Y diferentes formas de representar la discapacidad en la literatura. Y bueno, el primer cómic del que os quiero hablar es Hoops, de Jenny Espinosa, que está editado por Sapristi, que bueno, pues aquí ya se ve en la portada, una de las 3 chicas va en silla de ruedas. Ya está, o sea, es una historia muy sencillita, muy gamberra, de 3 amigas, como que viven en un mundo en el que no hay hombres. Es una historia muy loca, o sea, eso es muy sencilla, muy loca, eso, de 3 amigas, así como bastante marronera, o sea, es una novela bastante macarrilla, y eso, pues, esta así alta es como pues la que sería así un poco más choni, más chulilla, luego esta, pues que es bastante otaku y que, bueno, va vestida así como Sailor Moon, y pues luego, pues la chica de la silla de ruedas, que también es súper marronera. Entonces, pues eso, es una historia muy sencillita, que tampoco tiene nada del otro mundo, pero el dibujo está muy guay, porque además como que, o sea, tiene diferentes partes. Tiene estas partes que os he enseñado así como azules de sombras, y luego tiene partes así súper coloridas, y me parece una historia muy guay sobre la amistad y eso, y sobre la adolescencia y con cosas locas. Es una historia muy muy divertida y la recomiendo mucho. Y por último, quizá la historia en la que más me gusta cómo se toca el tema de la discapacidad y, y quizá con la que yo más identificada me he sentido también, que es La Sociedad de los Dragones del Té, de Kay O'Neill, editado por La Cúpula. Este es el primero, y bueno, aquí también pues uno de los protagonistas va en silla de ruedas, sin más. Luego creo que es en el tercero, que se llama El Festival de los Dragones del Té, creo, aparece un personaje que bueno, que no puede hablar, entonces pues se utiliza el lenguaje de signos, ¿no? Y luego en el segundo cómic, en El Tapiz de los Dragones del Té, ese cómic está muy centrado en el duelo en general y en diferentes tipos de duelo, ¿no? Y uno de los tipos de duelo que se comentan es como pues el duelo que siente una persona que antes no tenía una discapacidad y que, bueno, pues le pasa algo que le hace que su vida cambie y que ya no pueda hacer todo lo que podía, ¿no? Y bueno, pues como eso, pues cómo pasar ese duelo y cómo es el proceso de asumir que, bueno, pues que tienes otra vida, que no pasa nada, que hay cosas que ya no puedes hacer, pero bueno, hay muchas cosas que a lo mejor antes no hacías y que ahora puedes hacer y que ni siquiera te hubieses planteado. Yo, por ejemplo, antes apenas leía, o sea, siempre me ha gustado leer, pero yo no leía mucho porque era una persona pues que siempre estaba haciendo cosas y casi no estaba quieta. Y ahora que no puedo hacer esas cosas, pues leo muchísimo porque es de lo poco que puedo hacer y es algo que me gusta mucho, he encontrado historias que me encantan, como que ahora mismo me apasiona más de lo que me apasionaba también la literatura antes, ¿no? Porque conozco muchos más libros, sé mucho más de literatura, jamás me hubiese planteado, por ejemplo, abrirme una cuenta de Instagram para hablar de libros o abrirme un canal de YouTube. Yo ni siquiera veía vídeos de YouTube y ahora incluso tengo uno y hablo de eso, ¿no? Entonces, como ese cambio no tiene por qué ser malo en sí, simplemente es un cambio y pasas por ese duelo y ya está.
O bueno, también, pues yo qué sé, también hay duelos que pasa a la gente a la que se diagnostica de adulta, que por ejemplo pues no sabe que es autista o no sabe que es TDAH o ciertas cosas así, y al final pues aunque aprendas a entenderte mejor, también pasas por un duelo de la persona que eras antes y la persona que eres ahora, y aunque seas la misma persona, no sabías quién eras realmente, ¿no? O, cosas de este tipo. Y en el caso de esta historia me parece muy bonito. Como digo, es en el segundo libro en el que se centra más en el tema del duelo y se trata más esto. Pero al final Eric es uno de los protagonistas y sale en todos los libros. Entonces, pues en los 3 libros hay representación disca. Y se me ha olvidado, lo quería haber dicho de los primeros. Ay, qué mal, ya no va a quedar nadie en este vídeo porque probablemente lleve más de 1 hora dando la chapa. Pero un libro que me parece importantísimo y que a mí ya me gustó mucho cuando lo leí en su momento, pero cuanto más pienso en el libro, más me gusta y más visionario me parece y más actual me parece. Y de hecho es un libro que se nombra mucho en Ciencias de la Vida de Joyce Orman, y se me ha olvidado decirlo mientras lo comentaba, y es La Metamorfosis de Kafka, que básicamente va de eso, de cómo cuando no eres una persona útil para el sistema capitalista, pasas a ser un despojo, un bicho, eres menos que un animal y no eres nada, no te quiere ni tu familia, o sea, cuando no puedes producir y no puedes hacer lo que se espera de ti para el sistema capitalista, pasas a ser menos que nada y a ser algo que incluso molesta y que da asco y que está ahí en plan parásito, ¿no? Y bueno, eso, lo quería mencionar, sí que es verdad que tampoco no me voy a extender mucho porque es La Metamorfosis de Kafka, la conoce todo el mundo, pero bueno, no quería dejar de nombrarlo porque sí que creo que a nivel así de antigüedad, de ser un clásico, yo creo que nunca he leído un libro en el que se plantea algo así, porque sí que en los clásicos a lo mejor, yo qué sé, tipo novelas de Jane Austen o novelas más así victorianas, siempre suele haber algún personaje más mayor o de una edad adulta, tipo padres o cosas así, que tienen achaques, que tienen enfermedades, que a lo mejor no se pueden levantar de la cama, que a lo mejor van en silla de ruedas porque ya tienen una edad muy avanzada, pero está más hecho de otra forma, ¿no? Y en La Metamorfosis de Kafka es que eso es tan brutal y cuanto más pasa el tiempo, más actual es el libro, porque vivimos en una sociedad cada vez más capitalista y donde cada vez, aunque en otras cosas avancemos mucho, también hay cosas en las que cada vez hay más desigualdad, ¿no? Y en el tema del trabajo y la producción y demás, las personas discapacitadas no cabemos dentro de ese sistema hiperproductivo y yo, por ejemplo, tampoco quiero entrar, pero bueno, eso, que quedamos muy fuera del sistema y se nos echa cuando este mundo también es nuestro. Así que bueno, perdón por la chapa, perdón por extenderme tanto. Cuando vea este vídeo ahora yo creo que me va a dar mucha vergüenza, pero lo quiero subir, o sea, es algo de lo que me gustaría leer más y me gustaría hablar más, pero como he dicho, en castellano casi no hay información de estos temas. Así que por si os interesa, como os he dicho, os dejaré abajo en la cajita de información perfiles de Instagram que podéis bichear sobre estos temas. Y eso, si os ha gustado, dadle me gusta, decidme qué pensáis sobre esto, si os ha llamado la atención alguno de los libros y eso. Y nos vemos en siguientes vídeos y feliz y combativo Orgullo Disca para todos. Un besito.